Proverbios capítulo 1, versículo 23 al verso 32, más o menos. Leo en voz alta, ustedes leen en su Biblia, dice, versículo 22, versículo 22 dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Salomón, a través de este escrito y cada uno de los escritos que tenemos en este libro, busca advertirnos con palabras sabias sobre la conducta o los resultados de nuestra conducta en este mundo. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer en cuanto a las advertencias que Dios nos da su palabra. Aquí es como una alegoría, como si fuera la sabiduría hablando. Porque si vemos desde el versículo 8 dice que la sabiduría es la que está instruyendo o hablando. Sin embargo, no es meramente la sabiduría, sino Dios que está detrás de toda palabra sabia. La actitud de Dios en su sabiduría está alertándonos y está previniéndonos de las consecuencias de nuestros actos de rebeldía, de desobediencia y de caer de la gracia de Dios. En el versículo 25, Salomón está diciendo: desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Y luego tristemente en el verso 26 dice: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. En el versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oh, hermanos, es triste que a través de los años uno pudiera tener testimonio de personas que en su momento pidieron consejo, se les dio consejo y no hicieron caso. Gente a la cual se le predicó, se le instruyó, se le previno, se le exhortó, pero no hizo caso. Y saben, hermanos, llega un momento en que endurecemos a tal grado nuestro corazón que ya la palabra de Dios ya no hace nada en nuestro corazón. Y tú puedes estar sentado en la iglesia por meses y por años y escuchar predicación, exhortación, reprensión, y ya no te hace nada en tu corazón. Ni te entra por un oído y te sale por el otro. O dices: eso es para el de enfrente, eso es para el de atrás, eso es para mi hermano, eso es para mi papá, eso es para mi mamá, es para el primo, pero nunca dices: eso es para mí, porque ya endureciste el corazón.
Ya antepusiste tu corazón a lo que, sí, ya sé de qué va a predicar el pastor. Ay, ese ya me la sé. Otra vez va a volver a hablar de lo mío. Ya hasta tienes ahí tu coraza protectora contra lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice aquí Salomón, por medio de la sabiduría, personificada con palabras, dice: desechaste mi consejo, no aceptaste mi reprensión, no quisiste oír mis advertencias. Una y otra vez te dije y no quisiste entender. En Proverbios capítulo 29 tenemos el posible final de una conducta así. La conclusión de personas que muchas veces no queremos hacer caso a las advertencias que Dios nos da. Y ese es el título del mensaje. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Llega un momento, hermanos, en que nuestro pecado ya no hay medicina que lo cure. Ya no hay nada que pueda cambiar, transformar, vivificar, revivir, cuando nuestro pecado ya está arraigado, está profundamente agarrado a nuestro corazón, sin medicina para tu pecado. Esa es la condición de muchos cristianos hoy en día, sin medicina para tu pecado. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias, Señor, por este día y gracias por el tiempo de exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú transformando, cambiando, reprendiendo, reavivando y llenándonos, Señor, con tu gracia y mostrándonos lo grave que puede ser para nuestras vidas cuando ya no hay medicina para nuestro pecado. Cuando ya no hay solución, cuando ya no hay nada más que se pueda hacer ante la necedad y testarudez de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender, tal vez sea la última oportunidad del día de hoy para algunos de nosotros de entender. Tal vez mañana ya no habrá más oportunidad. Tal vez es de las últimas oportunidades para algún otro de poder hacer cambios en su vida. Tal vez hemos comenzado apenas a recibir advertencias y no queremos hacer caso. Ayúdanos, Señor, cual sea nuestra situación, y danos de tu gracia para poder, con toda sinceridad y honestidad, buscar estar a cuentas contigo antes de que venga lo duro del juicio y del castigo. Ayúdanos, Señor, a ser edificados por medio de tu palabra. Sé con nosotros, bendice este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y damos gracias por todo. Amén. Hace tiempo, hermanos, escuchaba una predicación del pastor David Cortés. No sé, yo creo que unos 10 años atrás. En esa predicación, él abre su corazón. Por medio de esa predicación, él expone el testimonio de un matrimonio que en varias ocasiones estuvo ahí con él pidiendo consejería. Él estuvo trabajando, estuvo exhortando, estuvo orando. Una ocasión recibe una llamada a altas horas de la noche de parte de esta familia: pastor, venga pronto porque estamos a punto de matarnos. Lo más pronto posible llegó a la casa, y cuando llegó a la casa se encontró con una tragedia de que el hijo menor había matado a su propio padre. Él decía que después de esto no daba crédito a lo que él había visto, a lo que había vivido esa familia. A grandes rasgos mencionaba que el hombre empezó a discutir con la mujer, empezaron a amenazarse, empezaron a forcejear, creo que empezó a haber violencia física. El hombre creo que la golpeó, quiso tomar el arma en su desesperación para arremeter contra la mujer. El hijo menor llegó y trató de separarlos. De alguna manera creo que le arrebata el arma al papá
y sin querer, queriendo, le dispara al papá. Todo esto en el forcejeo, porque empieza todo por un pleito, una discusión, y eso pasó a mayor cosa, hasta que llegó la tragedia. El pastor decía en su predicación: ¿cuánto tiempo tuve esta pareja? Les exhorté, les prediqué, les dije, y él con el quebranto en su corazón decía: ¿qué consejo no les di? ¿Qué predicación no di? ¿Qué oración me faltó? Y él decía: ¿qué me faltó hacer? ¿Qué no pude hacer para ayudar, para aconsejar, para que ellos no terminasen en esa tragedia? ¿Qué mensaje no alcancé a predicar? ¿Qué punto no llegué a tocar en sus corazones? ¿Qué fue lo que dejé de hacer que no quisieron entender y no quisieron arreglar su situación y no doblegaron su corazón y terminaron con la tragedia que se presentó en ese momento? Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia, conocemos principios bíblicos, y muchas veces ante las circunstancias y adversidades dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y muchos de nosotros, hermanos, pareciera que estamos esperando que venga un juicio en nuestras vidas para que entendamos y dejemos de jugar con las cosas de Dios. Para que entendamos que con las cosas de Dios no se juega, que podemos intentar tapar el sol con un dedo y esperar que nada malo nos pase. La mayoría de los que estamos presentes aquí en esta tarde no somos nuevos en cuanto al cristianismo se refiere. Creo que la mayoría de nosotros tenemos ya varios meses o tal vez varios años de conocer de Cristo. Sin embargo, algo con lo cual todos batallamos en nuestro corazón es con la necedad. La necedad del corazón, la testarudez de la vida de querer hacer las cosas a nuestra manera. Proverbios capítulo número 12, en el versículo número 15, dice la palabra de Dios: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mira, si tan solo nosotros ponemos atención, hacemos de este un lema de nuestra vida, y no solamente lo memorizamos, sino lo vivimos, ¿cuántos dolores de cabeza podemos evitarnos? ¿Cuántos lamentos y cuántas tristezas pudiéramos evitar? Dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que decidir. El pastor exagera, el hermano exagera, mi papá exagera, mi mamá exagera. Ellos no saben lo que me están diciendo, pero yo sí sé lo que tengo que hacer. Yo sí sé cómo debo de actuar. A mí se me dijo esto, se me advirtió contra tal pecado, contra la inmoralidad, contra los vicios, contra la mentira, contra la soberbia, pero yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Dice la segunda parte del versículo: mas el que obedece el consejo es sabio. No es más el que le llega, más el que le convence, más el que le pega, más al que le hace caer en razón. No dice eso. Dice: más el que obedece al consejo es sabio. Y mira, la obediencia muchas veces no es parte de nuestro entendimiento, no es parte de nuestro raciocinio, porque pensamos de una manera, pero Dios dice: haz esto otro. Nosotros creemos y concluimos que las cosas son así, pero Dios dice: obedéceme. ¿Cuántas veces tú a tu hijo, a tu hija le dices: no hagas esto? ¿Por qué? Porque yo lo digo. No toques eso. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. ¿Y qué va a pasar? Y vas a llorar. Y está pidiéndote explicaciones. Y tú dices: pues porque soy tu papá, obedece ya. Tu hijo o tu hija no entiende de razones. Y tú lo único que esperas de él o de ella es que te obedezca. No va a estar ahí explicándole con razonamientos, con palitos y bolitas. No, tú lo que esperas es que él obedezca lo que tú le estás advirtiendo sobre lo que puede suceder si te desobedece.
Hay un montón de instrucciones y de principios que encontramos en la Biblia con los cuales tú y yo no estamos de acuerdo. Si somos sinceros. ¿Por qué pide esto Dios? ¿Por qué así? ¿Por qué tengo que orar tanto tiempo para ver un cambio? ¿Por qué tengo que ayunar? Mira, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que la situación en nuestro hogar cambiase así, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio? Pero Dios dice, paciencia, oración, ayuno, esfuérzate. Y tú dices, ¿pero por qué, Señor? Yo quisiera que ya con una varita mágica cambiaran las cosas. Y Dios dice, obedéceme. Y verás cómo a su tiempo las cosas empiezan a cambiar. Pero en nosotros no hay esa conducta de obediencia, no hay esa disposición a obedecer por encima de lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo sienta. No hay esa actitud de voy a obedecer a lo que Dios me dice en su palabra, aunque yo piense o sienta diferente a lo que Él me está diciendo. Olvidamos que las cosas que están escritas en la Biblia están para nuestra advertencia, para resguardarnos, para alertarnos, para apartarnos de un camino de disolución, para un camino de error, para un camino de destrucción de nuestras vidas. Y no nada más para que veamos la historia de lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que le pasó a Coré y lo que le pasó a Sansón y lo que le pasó a los hombres que no obedecieron a Dios. No es nada más para que veamos, pero veamos las historias. Mira, dice en 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, ¿qué cosas? A partir del versículo 7 en adelante habla de la idolatría, la fornicación, tentar al Señor, murmuración, mentiras, celos, inmundicia, inmoralidad, lascivia, tantas cosas que pudiéramos imaginarnos que sucedieron bajo el pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Dios cometió tales improperios. Actuaron en desobediencia, en rebeldía a la voz de Dios. Y dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está el propósito por el cual tenemos historia tras historia tras historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, advertencia tras advertencia, ejemplo tras ejemplo, para ti, para mí, para prevenirnos, para advertirnos, para resguardarnos, para ayudarnos, para darnos sabiduría, para darnos instrucción, para darnos gracia. Para que a ti y a mí nos vaya bien en la vida, pero no queremos entender porque somos necios y testarudos. No queremos entender porque creemos que somos más sabios que lo que Dios dice o lo que nuestras autoridades nos dicen. Y es donde Dios dice, pues entonces ya no habrá medicina para tu pecado. Ya no habrá cura para tu pecado, porque no queremos entender con advertencias, no queremos entender con el mensaje de la Biblia, no queremos entender con las actitudes donde se nos enseña. Mira, si hubieras escuchado al pastor Raúl ahora que estuvo, de lo estricto que él fue con su hija para que pudiera llegar al altar. Y decía, me llegaron a tachar de exagerado, me tacharon de controlador. Dice, a veces mi hija con lágrimas decía, papá, no te entiendo, ¿por qué me pides tal cosa? Dice, el esposo ahora de mi hija no entendía muchas cosas, dice, pero ahora que llegan al altar,
ambos me dijeron gracias. Y él decía, me tacharon de un montón de cosas. Dice, pero yo sabía por qué hacía lo que hacía. Dice, a veces mi esposa como que me cuestionaba también. Muchas veces podemos nosotros preguntar o decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? A veces podemos cuestionar lo que Dios nos dice en su palabra. Y podemos a veces tachar de exagerados algunos principios sobre apartarnos de este mundo. Hoy día, la cristiandad de hoy día es tan liviana, tan sin convicciones, tan permisible, que muchos dicen, no, eso es una exageración, eso que se predica, eso es del siglo pasado, ya no es para hoy. Eso ya no es para nuestras iglesias. Porque si se predica así, las iglesias van a estar vacías. La gente ya no va a llegar. Y la gente está cansada de más de lo mismo. Más de lo mismo. La gente hasta cierto punto está cansada de que se enseñe superficialmente, se enseñe subjetivamente, o hasta cierto punto incluso que se acaricia el pecado cuando ellos están viniendo a buscar algo diferente para sus vidas. Olvidamos que en la palabra de Dios todo lo que está ahí escrito es para advertirnos, resguardarnos, alertarnos, apartarnos de una vida de disolución. Piensa lo que le pasó a David, piensa lo que le pasó a Sansón, piensa cómo terminaron los hijos de Elí, piensa en el rey Asa y en personaje tras personaje tras personaje que no hizo caso a las advertencias de Dios. Que no hizo caso. Piensa en Amnón, piensa en Absalón, piensa en Dina, la hija de Jacob. Tantos personajes en la Biblia que está escrito ahí su ejemplo de vida para que nosotros no caigamos en los mismos actos de desobediencia, rebeldía y necedad. Pero no queremos entender. Vemos las consecuencias del adulterio de David y no nos pesa. No sentimos que a nosotros nos puede pasar igual o peor si nosotros incurrimos en pecado de adulterio, en pecado de fornicación, en pecado de faltar a la autoridad de Dios. Mira, vemos lo que le pasó a María cuando murmuró contra Moisés. Y estamos ahí murmurando unos de otros, murmurando contra la autoridad. Y no me lo digo porque sea un servidor, sino por la manera en que Dios trató con María y con Aarón, por la manera en que se sublevaron y hablaron mal contra el siervo de Dios. Hermanos, un montón de ocasiones lo he dicho, yo soy nada. Lo que tiene en alta estima es la posición donde Dios me ha puesto. Y cuando tú tienes esa conducta contra el siervo de Dios, Dios va a tratar contigo. Y no porque sea yo, porque yo te repito, soy un cero a la izquierda, soy un vil pecador, pero lo que Dios tiene en alta estima es la posición de sus siervos. Te podría dar testimonio tras testimonio de gente que en su momento se sublevó contra el siervo de Dios y no terminó bien. No terminaron bien. Porque no puedes burlarte de los principios que Dios establece en su palabra. No puedes burlarte de Dios cuando Él ha dejado claro cuál debe ser la conducta de cada uno de nosotros. Ejemplo tras ejemplo encontramos en la Biblia. Decimos, eso les pasó a ellos, pero a mí no me va a pasar. Eso le pasó a esa persona, le pasó a esa mujer, le pasó a ese joven, le pasó a ese hombre, pero yo soy más inteligente que ellos. Yo sé más lo que sí debo de hacer y lo que no debo de hacer. A mí no me va a pasar como le pasó a tal persona. A mí no me va a pasar como le pasó a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a esa señorita, porque yo soy más sabio, yo soy más inteligente, yo soy más astuto, yo sí me cuido más para que no se den cuenta de lo que ando haciendo. E intentamos burlarnos de Dios. Tarde o temprano, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Llegan momentos en la vida en la que nada ni nadie puede hacernos cambiar de opinión. Porque uno de los resultados de una vida de pecado es la necedad, la dureza, la hipocresía, la insensibilidad hacia las cosas de Dios, la indiferencia hacia las consecuencias de mi pecado, la falta de seriedad hacia los conceptos de Dios o las cosas de Dios en su palabra. Son resultados
del pecado que oculto o a lo mejor hasta ya cínicamente, abiertamente estamos viviendo. Pleitos, idolatría, inmundicia, carnalidad, soberbia, mentira, fornicación, inmoralidad, adulterio, adicciones, celos, pleitos, engaños y tantas cosas más pudiéramos imaginar o pensar. O como dice la Escritura, y cosas semejantes a estas, por si no mencioné aquello en lo cual pudiera estar pensando. Porque no queremos entender de razones. La necedad del necio le lleva a caer, la testarudez le lleva a endurecer su corazón y son un grande obstáculo para entender de razones. Y es ahí cuando Dios dice, entonces ya no hay medicina para tu pecado. Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46. Dice en el versículo 11. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Dice, nada sirve que te tomes un montón de medicina, de nada sirve que te tomes un montón de cosas, ya no hay curación para ti. Ciertamente es una profecía sobre la nación de Egipto. Y en Proverbios habla acerca de la testarudez. Pero el principal punto que quiero rescatar es cuando Dios dice, ya no hay medicina. ¿Para qué viene cuando Dios dice, cuando Dios actúa así? ¿Qué es lo que viene? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué a veces podemos tener ese tipo de conducta? ¿Por qué a veces podemos incluso endurecer nuestro corazón al punto de ya no escuchar, ya no atender, ya no doblegarnos ante las advertencias que Dios nos da en su palabra? ¿Por qué podemos actuar como si nada pasase y seguir llevando una doble vida? Seguir llevando una vida de inmoralidad, seguir llevando una vida de desobediencia. Número uno, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios en nuestro corazón. Miren Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2. Hace algunos años estaba testificando allí en Infonavit. Estaba visitando una familia. Y me acuerdo que me encuentro con un alcohólico. Era amigo de la familia. Y como intentando burlarse, me decía, a ver, ¿tienes alguna palabra para mí? A ver, muéstrame qué Dios tiene para mí. Y que le muestra este versículo. Jeremías 2:19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El hombre se quedó así callado, estupefacto, y dijo, no, yo quería una palabra de bendición. Pues arrepiéntete. Dije, ¿es la Biblia? Yo no te lo estoy diciendo. Pero ¿sabes lo que dice ahí al final del versículo 19? Dice, ve cuán malo y amargo. ¿Has llegado a probar comida amarga? ¿Tomas a veces tés amargos? O algunas cosas que ya están pasadas de caducidad, amargan. Recuerdo cuando de niños hacíamos show cuando nos daban la medicina. No, es que amarga y queremos ahí escupir todo. Y dice, ve cuán malo y amargo es el dejar tú a Jehová tu Dios. ¿En qué sentido podemos dejar a Dios? ¿Dejar de congregarnos? No tanto. Es parte de. Pero a veces podemos dejar las cosas de Dios y seguir viniendo a la iglesia. Y desechar
principios, desechar advertencias, desechar exhortación, desechar consejo. Podemos a veces aparentar algo que no somos. Y dice, ve que tu maldad te va a llevar a castigarte, al castigo. Tu rebeldía te va a condenar. Ve lo malo y lo amargo es el que tú dejes a Dios. Y luego dice, faltar mi temor en ti. Eso es lo principal, tal vez lo primero que nos lleva a alejarnos de los mandamientos de Dios. Falta de temor a Dios. La falta de temor nos lleva a hacer cosas que a veces ni nos imaginamos. La falta de temor nos lleva a decir, no me importa que pase, que esto y que lo otro. Endurecemos el corazón. Otra de las cosas, Salmo 73, la falta de temor a Dios nos puede llevar a las siguientes cosas que vamos a mirar. Salmo 73 dice en el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Otra de las cosas que nos puede llevar a sufrir las consecuencias de nuestra necedad es la incredulidad de un posible juicio de parte de Dios. Esta gente le decía a Nasab, ¿dónde está Dios? Ay, ¿a poco sí Dios me va a castigar? ¿A poco sí Dios va a hacer que me vaya mal? ¿A poco sí Dios puede hacer tal cosa porque no confieso, porque no me aparto, porque no reconozco mi pecado? ¿A poco sí Dios puede tratar tan duramente conmigo? Y empezamos a cuestionar y empezamos a dudar de la justicia de Dios. Empezamos a dudar de la santidad de Dios. Empezamos a creer que nada malo nos va a pasar. O que no me va a pasar a mí, porque la incredulidad se apoderó de tu espíritu. Y con esa incredulidad haces y deshaces, no haciendo caso a las advertencias de Dios, no haciendo caso a lo que Él nos dice en su palabra sobre hacer las cosas incorrectamente o simplemente dejar de hacer las cosas buenas que Dios nos pide. Eso nos lleva también a tener en poco sus advertencias. La incredulidad nos lleva a tener en poco las advertencias. No tomamos en serio la palabra de Dios. Miren segundo de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Versículo 19. Segundo de Crónicas 24, 19. Les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Hoy día Dios envía su palabra por medio de sus siervos, predicadores, gente que discipula, líderes espirituales, por medio de la misma palabra de Dios. Una y otra vez encontramos en la Biblia que Dios enviaba advertencia tras advertencia tras advertencia. Una y otra ocasión encontramos en la Biblia que Dios decía, sométete, arrepiéntete, pide perdón, apártate de esa vida, apártate de esa conducta, ya cambia tu corazón, deja tu necedad, deja tu testarudez, deja esa actitud incorrecta, sométete, sírveme, entrégate, renuncia. Pero no hacemos caso. No hacemos caso porque tenemos en poco las advertencias de Dios. Tenemos en poco los ejemplos que encontramos en la Escritura. Cuando nos dice Dios, todas estas cosas fueron escritas para ejemplo tuyo y mío.
para ejemplo de los que ahora estamos recibiendo la enseñanza, la instrucción. No es nada más una historia bonita. No es nada más para que Dios rellenara su palabra con más hojas. No es nada más para que le enseñes a los niños esas historias emocionantes de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, con Egipto y con personajes. No es nada más para que esté ahí por chulo y bonito, para que veamos lo grandioso que era Dios, sino para que lo apliquemos a nuestras vidas. Para que lo apliquemos a nuestra conducta, para que lo apliquemos a nuestro corazón y entendamos que así como les fue a ellos, nos puede ir a nosotros y peor todavía aún. Porque a ellos les sucedió estando bajo la ley, pero tú y yo estamos bajo la gracia. Y dice la Biblia que al que más sabe, más se le demanda. Y cuando estamos bajo la gracia, Dios puede en su gracia perdonarnos o en su gracia decir, ¿sabes más? Pues ahora te voy a demandar más, porque no queremos entender. Capítulo 33, versículo 10, dice también: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Si estudias la Biblia y estudias la vida de Manasés, Manasés fue el peor rey que tuvo la nación de Judá. No hubo peor rey que Manasés. No hubo un hombre más sanguinario, más rebelde, más idólatra, más asesino, más soberbio, más mundano que Manasés. Incluso dice la Biblia que cuando viene, creo que viene siendo su bisnieto Josías, y dice la Biblia que solamente por amor a Josías la mano de Dios se detuvo, pero por causa de los pecados de Manasés Dios había determinado ya traer juicio a la nación de Judá. Dice Dios, ni aun el buen reinado de Josías va a hacer que me detenga del juicio que voy a traer a esta nación. Solamente por amor a Josías voy a aplazar un poquito más mi juicio. Pero es irremediable, es irreversible, y juicio vendrá a la nación de Judá por los pecados de Manasés. Y la Biblia dice que Manasés recibió enseñanza, instrucción, advertencia, pero no quiso entender, no quiso hacer caso, no quiso someterse, no quiso hacer cambios en su vida. Hasta que dice la Biblia en Ezequiel que ya no hubo más remedio. Tenemos en poco las advertencias de Dios. No tomamos en serio la palabra de Dios. Nos burlamos. La Biblia dice que cuando Pablo estaba predicando a los atenienses acerca de la vida eterna, dice como que ellos se burlaban y decían, sí, te vamos a escuchar más adelante. Sí, tu religión, tu predicación. Sí, después vamos a ver si es cierto. ¿Qué otra cosa influye en nosotros para tener conducta así? El mundo. Los comentarios de gente de allá afuera o lo que vemos allá afuera. Nos influencian las actitudes de la gente del mundo. De la gente que vive sin temor a Dios y aparentemente les va bien. De la gente que anda haciendo negocios chuecos, de la gente que anda viviendo en inmoralidad, de otros hermanos, hermanas, otros jóvenes, otras señoritas que andan haciendo y deshaciendo y aparentemente les va bien. Y como seguimos, tenemos la tendencia a imitar lo que hacen otros, y lo que mayormente vemos ante nuestros ojos es lo que el mundo hace, es lo que tendemos a imitar. No tendemos a imitar las cosas correctas que unos cuantos quieren hacer. No tendemos a imitar la obediencia. No tendemos a imitar el buen testimonio, el buen ejemplo de unos cuantos. No. Tendemos a imitar lo que otros hacen, aunque sea eso y desagradable ante los ojos de Dios. Porque esa es la naturaleza del hombre. Inclinarse al mal, inclinarse a la rebeldía, inclinarse a la desobediencia.
al grado de que el mundo influye en nosotros, que preferimos actuar como lo que el mundo hace, por copiar y hacer lo que el mundo hace, en lugar de copiar lo que el mundo espiritual hace. ¿Y sabes cuál es el pretexto para poder irnos a lo que el mundo hace? No, es que los hermanos son bien hipócritas. Es que los hermanos son unos envidiosos. Y ese hermano lo que hace y lo que publica, lo que dice, no lo dice de corazón. No voy a seguir la hipocresía de los hermanos. Mejor voy a seguir la mundanalidad de los mundanos. Porque ellos sí no son hipócritas. Ellos sí hacen y expresan y publican las cosas que el mundo les ha enseñado. Pero tú no eres, resulta que tú no eres del mundo. Resulta que tú eres hijo de Dios. Y tristemente estás copiando lo que el mundo hace. Estás copiando lo que los hijos del diablo están haciendo. Como hijo de Dios, estás copiando lo que los hijos del diablo están haciendo. En lugar de copiar, en lugar de seguir el ejemplo de otros hijos de Dios, sea o no sea hipócrita, tú no lo vas a hacer con esa hipocresía, ¿o sí? Se supone que estamos para imitar lo bueno. Decía Pablo, imítenme a mí. Ahora, mucha gente pudo haber dicho de Pablo que era un falso, que era un hipócrita, que era un enojón, que era un justiciero, porque no quiso aceptar a Marcos, porque no lo reconoció, que en algún momento se quejó de que lo habían abandonado. En muchas ocasiones tal vez Pablo recibió una y otra crítica de parte de los mismos hermanos. Yo no creo que Pablo fuera a una monedita de oro como testimonio ante los demás hermanos. Sin embargo, Pablo dijo, imítenme a mí como estoy tratando yo de imitar a Cristo. Y no porque Pablo fuese perfecto, no porque Pablo fuese el hombre más espiritual, porque aún Pablo tuvo sus batallas, si no lee 2 Corintios 12. Él tuvo sus batallas, pero estaba tratando de imitar las cosas correctas. Estaba tratando de imitar las cosas aprobadas de Dios. Y él decía, sigan ese ejemplo. Porque estoy tratando de imitar a Cristo. No porque sigan mi espiritualidad. Y no estoy diciendo esto para justificarnos. Pero repito, a veces con ese pensamiento tratamos de imitar a los hijos del diablo. Que ser hijos de Dios, apartados de todas esas tendencias, esas ideas, esos pensamientos, esas conductas que normalmente el mundo hace. Muchos de nuestros pecados ocultos, no muchos, todos nuestros pecados ocultos, bueno, muchos, son resultado de estar imitando el mundo. Son resultado de estar imitando otros hermanos que tal vez han incurrido en pecado. De ahí viene esa conducta nuestra, de andar imitando pecado de otros, de andar imitando mundanalidad de otros, de andar imitando la carnalidad de otros. Y tenemos eso como ejemplo y hacemos también lo mismo pensando que a nosotros nos va a ir mejor. Pero no tendemos a en nuestra mente decir voy a imitar lo que el hermano hace, lo que la hermana dice. Porque repito, nuestro pensar es no, es que es pura hipocresía, no hay sinceridad, no lo hace de corazón. Y de ahí nos agarramos para tener una conducta no grata ante Dios. No hay temor de Dios. No hay incredulidad ante las advertencias, tenemos en poco sus advertencias, nos dejamos influenciar por este mundo o simplemente nuestro corazón nos engaña. Dice Jeremías 17, creo que 6, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Creo que esa palabra todavía te cuesta trabajo creerla, ¿verdad? No, mi corazón no puede ser perverso. El del hermano sí, el mío no. ¿Cómo? Soy hijo de Dios. Dios me ha salvado, me ha limpiado con su sangre. Yo no creo que mi corazón pueda llegar a ser perverso. Estamos dudando de la palabra de Dios. Estamos dudando de verdades bíblicas, diciéndonos que el corazón de cada uno de nosotros puede llegar a ser perverso, malo, engañoso. Y estamos haciendo caso a lo que nuestro corazón nos dicta. Y después vienen las consecuencias. ¿Por qué hizo lo que hizo Amnón? ¿Por qué hizo caso a Jonadab? ¿Por qué hizo caso a Roboam, a esos jóvenes?
Pues porque sus corazones engañosos le estaban diciendo, haz esto, mire, engaña esto, dile a tu hermana que esto y lo otro. Y a base de puras mentiras, a base de puros engaños, a base de puras cosas ocultas, logró su cometido. Él sabía que no estaba bien, pero no le importó. Porque a veces hacemos más caso a los razonamientos del corazón que a la instrucción de la palabra de Dios. La necedad del hombre cree que lo sabe todo. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Y ese es el resultado de actuar conforme a lo que nuestro corazón dicta y no conforme a la realidad de las cosas. Mas el que camina en sabiduría será librado. Y decimos, a mí no me va a pasar. Yo no voy a incurrir, yo no me voy a dejar. Yo soy más sabio, yo soy más espiritual. Por algo la palabra de Dios dice, el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Pero que no falta ahí uno que otro que diga, sí, eso le pasó al hermano por tonto. Eso le pasó a la hermana porque no supo guardarse, no supo cuidarse, pero a mí no me va a pasar. Porque yo sí sé cómo voy a actuar, yo sí soy más espiritual. Yo sí soy más sabio, más prudente. Yo oro más que ella. Yo sirvo más, yo gano más almas. Yo soy más involucrado, más participativo en las cosas de Dios. A mí no me va a pasar. Y dejamos de tener cuidado en muchas cosas en nuestras vidas. Empezamos a tolerar, empezamos a ser permisibles, empezamos a ir por aquí, por allá, no pasa nada, un poquito de aquí, un poquito de allá, y cuando menos nos damos cuenta ya caímos en pecado. Ya caímos en una actitud incorrecta. Ya caímos en dureza, ya caímos en la necedad de nuestro corazón. Y después vienen consecuencias por esa dureza en nuestro corazón. La necedad del hombre cree que todo lo sabe. Dice capítulo 26 de Proverbios, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Bueno, ciertamente un hombre sabio en su propia opinión es necio, pero es un necio basado en lo que él dice y no basado en lo que otros le dicen. La dureza del corazón es un resultado de ese tipo de conducta, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Dice Jeremías 7:24. Jeremías 7:24. Vers 23, perdón. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cómo quieres que te vaya en la vida? ¿Cómo quieres que el mundo te trate? Dios te trate. Bueno, el mundo no. ¿Cómo quieres que Dios te trate? Dice Dios, escucha mi voz. Deja de estar anteponiendo tus razonamientos, tus pensamientos, tus argumentos. Simplemente obedece, escucha mi voz. Y seré para ti Dios, y ustedes serán para mí pueblo. Andad donde yo les mande, y les va a ir bien en la vida. Dice el versículo 24, y no oyeron mi inclinación, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Se no oyeron, siguieron en su propio camino, en su propia testarudez, necedad, en su propia conducta dura.
y no quisieron hacer caso. ¿Qué podemos esperar con una conducta así? Y es cuando Dios dice, lo único que llega, o lo único que podemos esperar es que yo tenga que tratar contigo. Cuando ya no hay medicina para el pecado, dice Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Antes tal vez pecábamos por ignorancia, porque no entendíamos bien las cosas de Dios, porque no conocíamos Biblia, porque no se nos había advertido, no se nos había predicado, por razón que tú quieras pensar. Pero ahora dice, nuestro pecado ya es voluntario. Ahora como hijos de Dios, ahora como siervos, todo lo que hacemos y lo que incurrimos es porque yo voluntariamente decido hacerlo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda en ese momento más sacrificio. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora, este pasaje aplica para el que no se arrepiente. Ahora, ciertamente aquí está hablando del juicio de Dios para el inconverso. Para el cristiano viene el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo Dios nos va a llamar a cuentas. Y Dios va a pedir que cada uno de nosotros respondamos por lo que hicimos o dejamos de hacer en este mundo. Y aunque ese texto está refiriéndose principalmente al inconverso que será juzgado en el día del juicio, el principio que vemos aquí es que cuando no hay un arrepentimiento, entonces Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y en ese momento ya no hay algo que pueda ayudarnos, ya no hay medicina, como vemos que sucedió con la nación de Judá, con la nación de Israel. ¿Qué podemos nosotros hacer para ayudar a personas en esa condición? ¿De qué manera podemos nosotros influenciar? ¿De qué manera nosotros podemos ser de bendición, advertir? Hay un recurso, hermanos, que siempre está a nuestro alcance y del cual nunca debemos de soltarnos, y ese recurso se llama la oración. Por medio de la oración Dios puede hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Y por medio de la oración Dios puede quebrantar el corazón más duro, porque para Dios no hay corazón duro. Para Dios no hay imposibles. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que hacernos a un lado y entregar en las manos de Dios esa circunstancia, situación. Es cuando tal vez tenemos que empezar a tomar tiempos de ayuno para que Dios tenga que hacer algo en ese corazón, en esa vida. Pero al mismo tiempo necesitamos pedir a Dios sabiduría. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, para saber cómo vamos a conducirnos en ese momento. Pedir dirección de Dios para que actuemos prudentemente, para que actuemos sabiamente, para que ante esa circunstancia no cedamos, para que ante esa situación nos mantengamos firmes en las cosas de Dios. Dedicarnos a orar por nosotros, por sabiduría, por firmeza y por aquellas personas para que Dios trate, por quebranto, por gracia.
y por misericordia de Dios. Orar unos por otros para que su gracia, su presencia, nos mantenga firmes. No ceder ante lo que sabemos es lo correcto. Mira, cuando estamos nosotros, hermanos, inmersos en un mundo de carnalidad, de mundanalidad, de tentación, es bien fácil que el mundo influya en nosotros. Y más cuando no tienes convicciones. Y ese es el punto medular de por qué cedemos muchas veces. No hay convicciones. Puro emocionalismo. Pura superficialidad. Pero fácilmente podemos ceder ante lo que no es correcto, porque algo que no hay en nuestro corazón son convicciones. Tú puedes memorizar textos, puedes escuchar buenas predicaciones, puedes recibir exhortación, puedes recibir advertencias, puedes tener una consejería tremendamente, grandemente, libros y libros leer, pero si no hay convicciones, de nada te va a servir tanto conocimiento. Porque lo que hace la diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto son muchas veces las convicciones del corazón. Tú puedes tener un montón de versículos memorizados en la Biblia y hacer lo incorrecto a pesar de eso, porque no hay convicción. Y yo puedo pensar y puedo recordar y puedo citar personas. Mencioné en la mañana, recuerdo una persona que memorizaba un montón de textos bíblicos en los campamentos y así sabía un montón de cosas y concursaba y premios, pero su vida se perdió. Y yo decía, bueno, ¿de qué le sirve conocer tanta Biblia? ¿De qué le sirve conocer tantos textos? Sí, bueno, algo bueno tuvo que haber hecho, pero tal vez cuando ya era tarde. Porque no hay temor de Dios, porque no hay convicciones, porque no estamos convencidos de que esto se llama la palabra de Dios y que a través de ella Dios te está advirtiendo de lo que a ti te puede pasar, como le pasó a estos personajes aquí, y que a través de este libro Dios quiere ayudarte, bendecir tu matrimonio, bendecir tu vida, bendecir tu futuro, bendecir tus generaciones, si haces caso a lo que este libro te dice. Si formas en ti la convicción y formas en ti el principio de hacer caso, de obedecer a lo que Dios está diciendo, por encima de lo que tu carne te dicte o lo que tu corazón te dicte. Es eso, hermanos, lo que es medular, el punto medular. Pero muchas veces ante las circunstancias tentadoras cedemos ante lo que sabemos no debemos de ceder. Mira, piensa en hombres como Sadrach, Mesach y Abednego. Piensa en hombres como Daniel, hombres como José, que estando inmersos en un mundo de pecado, ellos decidieron hacer lo correcto. Que estando influenciados por pecado tras pecado tras pecado, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, vida tras vida tras vida, que pudieran haber dicho, ¿y por qué yo no lo voy a hacer si todo eso lo están haciendo? Y les va bien. ¿Y por qué yo no voy a ceder ante ese alimento si otros judíos están comiendo ese alimento? Pudo haber pensado Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber pensado, y bueno, si nos inclinamos ante la estatua, pues a lo mejor nos va a pasar. Mira cuántos jóvenes judíos también se están inclinando. José pudo haber pensado, bueno, pues estoy fuera de mi casa, fuera de las cosas de Dios, nadie se da cuenta. Pues puedo decirle que sí a la mujer de Potifar. Al fin y al cabo, ¿quién se da cuenta? ¿Qué fue lo que los detuvo? Sus convicciones, su temor a Dios. Algo que muchas veces tú y yo no tenemos. Convicciones y temor a Dios. Porque estamos cuidándonos del hombre, no de Él. Estamos guardándonos de lo que el hombre vea, no de lo que Dios ve. Porque estamos enfocados en hacer lo que hacemos y en dejar de hacer lo que hacemos para agradar al hombre y no a Dios. Para que no me regañe mi papá, para que no me regañe mi mamá,
para que no me pongan deméritos en el instituto, para que no me estén llamando la atención de por qué no llego temprano, para que no me regañe el maestro de la clase, el capitán de la ruta, pero no para agradar a Dios, no para hacer las cosas que tenemos que hacer para encontrar de Él su gracia, su beneplácito, su aprobación, su bendición. Por eso hacemos lo que hacemos y por eso hacemos las cosas como las hacemos, porque estamos tratando de quedar bien unos con otros y no queremos quedar bien con Dios. Y por eso podemos ceder fácilmente ante lo que el mundo nos ofrece y es agradable y tentador a mi carne. No cambies tus convicciones, o bien, fórmate buenas convicciones. Recuerda que las tribulaciones, las pruebas y las tentaciones son pasajeras, son temporales. Decía Dios en su palabra y en Apocalipsis, hablando a las iglesias, arrepiéntete de tu maldad. Como hijos de Dios, Dios trae castigo, pero para el inconverso viene destrucción. No seamos uno más de la lista. No seamos uno más del montón. No seamos uno más que una vez pudo, hizo, pero ya no más. Esa lista ya está demasiado llena. Esa lista ya está demasiado larga de los que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. De los que pudieron haber hecho lo correcto, pero no hicieron lo correcto. De los que pudieron obedecer y vivir y servir para el Señor, pero no lo hicieron. No se mantuvieron. ¿En qué lista quieres estar? ¿Cómo quieres que se hable de ti? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Aquellos que se dedicaron a jugar con las cosas de Dios terminaron mal. Se alejaron de las cosas de Dios y sus vidas están en derrota y vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando fueron confrontados, porque cuando Dios los avergonzó, en lugar de arreglar sus vidas, se quedaron ahí derrotados. Y en lugar de aceptar el juicio, el castigo y la vergüenza de Dios, se apartaron, se endurecieron y le echaron la culpa a todo el mundo por no querer hacer lo correcto, por no enfrentar las consecuencias de sus actos. No sea que llegue el día en que Dios venga y, como dice primera de Juan 2, nos alejemos de Él avergonzados. No sea que llegue el día en que Cristo venga por su grey, por su iglesia, y en lugar de correr a sus brazos, te tengas que esconder, porque tú sabes que ya no hubo más medicina para tu pecado. ¿Cómo quieres que se hable de ti? ¿Cómo quieres seguir tu vida? ¿Cuántas convicciones son reales y serias? ¿Qué tanto el temor a Dios es el que te mueve para hacer o dejar de hacer lo que haces? ¿Y qué tanto estás buscando quedar bien con el hombre por encima de querer quedar bien con Dios? Lo cual muchos hacemos. No esperes que llegue ese momento. Y si está ese momento en tu vida, arrepiéntete. Y deja que Dios trate, y Dios resguarde, y Dios transforme, y Dios reconforte, y Dios restaure. Porque todavía hay esperanza mientras hay vida. Y Dios en su gracia puede volver a levantar al que está caído, al que está desanimado, al que está mal influenciado, al que está endurecido. Pero eso va a ser decisión tuya. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con las cosas de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, te doy y te damos en esta tarde por tu amor, misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces tu palabra es dura, es firme, necesitamos escucharla, recibirla. Necesitamos
analizarla y aplicarla a nuestra vida. No permita, Señor, que la aplicación de la misma sea para otros antes que sea para mí, para nosotros. No permita, Señor, que incurramos en ese acto, en esa conducta, en ese estilo de vida. Ayúdanos, oh Dios. Cámbianos, transfórmanos. Tal vez sabemos muchos de los presentes que tristemente nos hace falta temor de Dios en nuestro corazón. Tal vez la mayoría de los presentes no tenemos convicciones en nuestro corazón. Esa falta de convicción, esa falta de temor nos ha llevado a burlarnos, a rebelarnos, a endurecernos delante de ti, a tener en poco tu palabra, tu juicio, tu castigo o la vergüenza que pudiera llegar a nuestras vidas. Oh Dios, solo tú puedes hacer lo que ningún poder humano puede. Solo tu gracia y solo tu Espíritu Santo puede transformar, puede cambiar, puede quebrantar, puede aliviar esa carga que muchas veces el pecado ejerce en nuestra espalda, en nuestra vida. No permitas, oh Dios, mientras haya esperanza, que llegue el día en el cual se diga de nosotros: ya no hay medicina para su pecado. Ya no hay medicina para su pecado. No permitas, Señor, que llegue ese momento. Y si llega ese momento, danos de tu gracia para soportar, esperar y ser fortalecidos, restaurados, cambiados y alentados para seguir adelante, sabiendo que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de bondad. Clamamos a tu misericordia, no para que nos des una oportunidad más y sigamos en ese mismo estilo de vida, sino para que formemos convicciones, principios y haya temor de Dios en nuestro corazón. Necesitamos, oh Dios, de tu gracia, de tu ayuda y tu bendición. Transfórmanos, cámbianos, vivifícanos por amor a tu nombre, por amor a tu obra. Quédate con nosotros en ese tiempo de invitación. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias.